Dichosa tú, Virgen María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este lunes 28 de julio, celebrando el aniversario patrio, y la Iglesia en el Perú quiso que en esta fecha se conmemorara celebrando a nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de la Paz. Y es que no puede haber independencia, no puede haber libertad verdadera si no hay paz. Y la paz es fruto de la justicia, pero no como cree el mundo. Porque el mundo no entiende ni qué es la paz, ni qué es la justicia. Y nosotros tenemos que en este día darnos cuenta que no hay ni verdadera independencia, ni verdadera libertad, ni verdadera justicia, ni verdadera paz sin Jesucristo. Él es el príncipe de la paz. Y se nos presentan hoy estas lecturas que nos ayudan a comprender este misterio de lo que es la paz que brota de esa justicia. Y se nos ha presentado este pasaje en la primera lectura del capítulo 9 de Isaías. Además, como salmo, hemos escuchado un fragmento del capítulo 13 del libro de Judith y el capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Y en el Evangelio, este pasaje de San Lucas, del capítulo 1, la visitación. Tratemos de extraer de esta revelación, de estas palabras, el significado para nuestro país, para nuestras familias, para cada uno de nosotros, para la Iglesia, y no solo para el Perú, sino para el mundo entero. Porque estas palabras son de Dios y se dirigen a todas las criaturas humanas, y hoy el mundo todavía no encuentra el camino que conduce a la paz. Y también en nuestra patria, cuántos conatos, brotes de violencia de distintas maneras se expresan en el día a día de nuestros compatriotas y también entre nosotros. Y entonces
Isaías, enviado por el Señor en un momento de mucha convulsión en el pueblo de la Primera Alianza, ya había desaparecido el reino del norte, ya se había dividido el pueblo, esas 12 tribus, esas 12 familias, y el reino del norte ya había desaparecido, había sido destruido por poderes, potencias extranjeras. Y en el sur pensaban que porque tenían el templo de Jerusalén, ellos estaban ya, entre comillas, protegidos automáticamente, independientemente de lo que hicieran. Pero resulta que empezando por las autoridades y las personas que dirigían el reino de Judá, incluidos los sumos sacerdotes, los escribas y los que aparentaban tener más fe, había una decadencia moral. Y entonces el Señor suscita a Isaías para que les recuerde, para que les hable, para que les grite, porque Isaías era un cortesano, estaba muy cerca de las autoridades y de los poderosos que tenían que recapacitar. Y así surge este pasaje donde se habla de esa esperanza que va a surgir si es que descubren la luz. Y entonces dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y efectivamente en nuestra patria, en nuestro continente, fruto de la decadencia de la corona española, había sido invadido el reino de España por Napoleón, su monarca sometido. Se genera en nuestro continente, alentado por potencias extranjeras, una gran convulsión social, especialmente en los países de toda América, pero no principalmente en el Perú. El descontento era mayor en los otros países y por eso vienen los ejércitos y se declara la independencia, pero a ser fiel en la historia, como dice Jorge Basadre, que cita estos acontecimientos, y a un personaje que escribe unos sonetos, Joaquín de la Riva, que hace ver a los peruanos que en realidad no habían tan grandes cambios como se estaba pensando. Y voy a parafrasear porque no creo que pueda citar literalmente lo que menciona Joaquín de la Riva, citado por La República, libro de Jorge Basadre. Dice: cuando en Ayacucho rompimos las cadenas, otras cosas más no hicimos que cambiar mocos por babas y pasar del poder de don Fernando al poder de don Simón. Y es que efectivamente las criaturas humanas, en todas las épocas, también ahora como en esa época, somos muy frágiles. Y entonces, sin el don de la fe, sin la acción del Espíritu en nosotros, muchas veces las promesas y empresas más nobles se pueden corromper. Y la Iglesia en el Perú, claro, sin saber lo que iba a decir Joaquín de la Riva desde el principio, nos habló de la paz. San Agustín nos dice que la paz es la estabilidad en el orden, pero no cualquier orden, el orden de Dios. Y el orden de Dios está centrado en la ley, una sola ley, la ley de amarnos como el Señor nos ama. Todas las otras cosas que puedan hacer los estados, los gobiernos, los países, las familias, quien fuera, para alcanzar un orden que no se centre en el amor, es precario, es frágil, no se sostiene.
Y eso le pasaba al pueblo de la primera alianza, que había olvidado de dónde habían salido y a dónde iban. Estaban perdidos. Y el Señor anuncia esa luz, ese consejero admirable, ese niño que será el príncipe de la paz. Y entonces, hermanos, eso lo tenemos que tener muy presente. ¿Y eso qué significa? Que vivamos absolutamente desanimados, entristecidos, no creyendo en nada ni en nadie. Nosotros no apoyamos nuestra paz en las criaturas humanas, sino en el Señor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer si los que gobiernan son criaturas? Si los que dirigen las instituciones, las autoridades son personas humanas, si nosotros todos somos heridos por el pecado, entonces ¿en quién nos apoyamos? Nos apoyamos en Jesucristo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los que hemos recibido el don de la fe, ser comunidad de oración, pueblo orante, testigos del Evangelio. Y eso lo descubre San Pablo, también hijo de ese pueblo que había recibido las promesas y que había creído que como fariseo, como discípulo de Gamaliel, iban a encontrar para su pueblo, para su país, para su fe, unidad y paz. Y empieza a perseguir a los cristianos. Cree que la violencia, que matándolos, apresándolos, se iba a encontrar esa unidad. ¿Cuántas veces las criaturas humanas piensan que son los misiles, las bombas, las guerras? Y yo le decía ayer a las personas, y en estos días también a varios grupos, si nosotros verdaderamente, si en nosotros reina el Señor, no hay un problema de cambio de régimen, no se trata de sistema político, se trata de que el Señor reine. Y si el Señor reinara y nosotros hiciéramos su voluntad, ¿creen que necesitaríamos más prisiones, más cárceles, más represión, más violencia, nuevas leyes? Lo que nos falta es Dios. Y nosotros lo tenemos que tener claro. Pero a veces los pueblos demoran en encontrar el camino que conduce a la paz. Pero si nosotros hemos recibido el don de la fe, si nosotros nos llamamos cristianos, nosotros tenemos que orar por todas las personas. Hace ya algunos años, por estas fechas, me regalaron una bandera patria, hermosa. Y entonces, desde ahí en adelante, a todas las parroquias donde voy, llevo la bandera. No para ponerla en mi habitación, no para sacarle el 28 de julio, sino para ponerlo sobre el altar de Dios. Y aquí en nuestra parroquia está esa bandera. Todos los días, todas las misas que celebramos, está esa bandera. Besamos esa bandera cuando besamos ese altar. Y queremos significar que tenemos que hacer oración. No se trata de debates ideológicos, se trata de descubrir la verdad, y la verdad es la persona de Jesucristo. María, nuestra Madre, tiene esa revelación, porque es la criatura escogida por Dios para ser la mensajera de la paz, esa paloma blanca que se extiende como brazos al mundo entero, y apenas le dice: hágase tu voluntad, hágase según tu palabra, al arcángel enviado por Dios, corre presurosa llevando al niño de pocas horas, de pocos días de nacido, probablemente no más de una semana, y llega a donde su prima Isabel, anciana de 6 meses de gestación, su esposo también anciano sacerdote del templo, que ha quedado mudo porque le faltaba fe. Y entonces, en cuanto Isabel escucha el saludo de María,
Dice el Evangelio que la criatura, Juan Bautista, salta en el vientre materno y ella se llena del Espíritu Santo y dice a voz en grito: dichosa tú que has creído. Nosotros no podemos olvidar esas palabras, porque todos nosotros deseamos ser dichosos, felices, o ustedes no desean ser felices. No nos vamos a decir felices fiestas, feliz 28, pero para poder ser feliz verdaderamente, y no solamente una euforia pasajera, un ánimo fugaz, nosotros hemos recibido el don de la fe. Y ese tesoro que está en vasijas de barro lo tenemos que cuidar y lo tenemos que testimoniar. Y bendita esta tierra donde en medio del caos que se suscitó por esas guerras de independencia, porque el general San Martín, que proclamó la independencia, pocos meses después tuvo que salir del país y llegó Bolívar y se desataron una serie de intrigas, pero fue recién en Ayacucho donde el ejército realista fue derrotado y capituló. Pero nosotros, en medio de esas batallas, en medio de toda esa historia marcada por una serie de situaciones complejas, nosotros nos mantenemos y nos sostenemos porque hemos recibido el don de la fe. Y esa es causa de nuestra alegría, como causa de la alegría de todas las criaturas humanas, porque la fe es don divino que el Señor mismo nos da. ¿Y qué es la fe, hermanos? He hablado muchas veces sobre eso y ayer conversaba con algunos hermanos, que si nosotros no entendemos que la fe es Dios en nosotros, porque podemos creer que la fe es una creencia religiosa solamente, que simplemente es una práctica religiosa, y no nos damos cuenta que nosotros somos el templo, que Dios habita en nosotros. Todo puede apoyarse simplemente en cosas temporales, en cosas pasajeras, y todo lo temporal es frágil, es precario, se arma y se desarma. Yo veía el entusiasmo de todos los que están colaborando para este bingo kermés que hoy día se va a realizar, rifa, espectáculos, tómbolas. Pero todo eso que ustedes ven, mañana ya no estará. Así de frágil es lo que hacen las criaturas humanas. ¿Qué lo estabiliza? ¿Qué hace que sea sólido y que no desaparezca? El amor de Dios. Y el amor de Dios brota de un corazón con fe y esperanza. Esperanza en que Dios esté en nosotros, que un día se manifestará glorioso. Y eso hace que nos llenemos como Isabel, gestante, como María, que lleva al niño en su vientre. Nosotros nos llenaremos de la verdadera alegría que reclama San Pablo en este capítulo 4 de Filipenses. Alégrense. ¿Cómo me puedo alegrar si veo dolor en medio de la gente? ¿Cómo puedo alegrarme si es que enfrento la enfermedad, la desolación, la falta de medios materiales? Parecería una burla decirle a la gente que tienen que estar alegres siempre. Pero la alegría surge porque sabemos que Dios está en nosotros y que esa noche oscura, como dice San Juan de la Cruz, pasará, pero que en esa noche oscura se manifestará esa luz en las tinieblas, porque cuanto más desolado se crea el corazón del hombre, cuanto más abandonado se piense de Dios, cuando cree que incluso su oración no es escuchada, el Señor se manifestará y le dará consuelo y la paz. Pidamos pues en este día, por nuestra patria el Perú, por nuestras autoridades, por nuestra comunidad parroquial, por este distrito de Chorrillos, que les decía, y no sé si lo sabían ustedes, pero que claro, San Martín desembarcó, dice la historia, en Paracas, pero no fue a la Plaza Mayor desde Paracas,
fue desde Chorrillos, desde esta caleta, y llegó muy cerca, y así se proclamó esa independencia. Y nosotros sabemos que es Dios que quiere que los pueblos reconozcamos que no estamos hechos para oprimirnos unos a otros, ni las criaturas humanas para doblegar unos a otros, sino para amarnos como el Señor nos ama. Ese es el orden de Dios y eso es lo que conduce a la paz. Que el Señor así nos lo conceda. Felices fiestas patrias, feliz 28, que Dios bendiga al Perú y a cada uno de sus habitantes donde quiera que se encuentre. Que así sea. Amén.